Hola, estimados seguidores de la página, bienvenidos a una nueva jornada de educación, de debate, de charla de astronomía. Para el día de hoy tenemos un evento muy especial, tenemos un invitado de calidad, un invitado que nos ha acogido y está presente aquí en Astrociencias Ecuador. El día de ayer pudimos hablar acerca de continuar con nuestro festival astronómico organizado por Quiñañam junto con Astrociencias Ecuador en este año, ¿no? Asimismo, como mencionaba, ayer tuvimos un evento muy enriquecedor, ¿no? Hablamos acerca de los mitos y verdades de la Vía Láctea o del espacio, como lo llamamos, y estuvimos hablando con el profesor del Instituto de Física de la Universidad de Río de Janeiro, con quien hablamos acerca de nuestro sistema solar, sobre los componentes que tiene la Vía Láctea, cómo sabemos determinadas cosas sobre nuestro vecindario cósmico. Igualmente, hablamos acerca de cuán masivo, cuán caliente es una estrella, cómo éstas se originan. En general fueron muy enriquecedoras todo lo que hablamos ayer, ¿no? Para el día de hoy, como había mencionado, tenemos la presencia del ingeniero Juan Jaramillo, con quien estaremos hablando acerca del futuro que le espera al Ecuador y a Latinoamérica en general en el ámbito de la exploración espacial o de la carrera espacial, que es una industria multimillonaria y que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial y que Ecuador debe de dejar de ser un espectador y a convertirse en un protagonista, ¿no? Así que vamos a compartir un video con la biografía de nuestro invitado del día de hoy. Juan Jaramillo Rojas, nacido en Quito, Ecuador, el 30 de abril de 1980. Desde temprana edad interesado en ciencias y tecnología, sobre todo en temas aeroespaciales, robótica e inteligencia artificial. Es ingeniero en sistemas informáticos y de computación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, especializado en inteligencia de Rusia y con formación adicional en análisis estratégico. De manera personal se ha enfocado en el estudio del impacto y desarrollo de las tecnologías avanzadas y disruptivas. Profesionalmente se ha desempeñado en proyectos y procesos de investigación, desarrollo e innovación. Su carrera profesional se ha desarrollado en instituciones como la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en el Ministerio de Defensa del Ecuador, Secretaría de Inteligencia del Ecuador, Cancillería y Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador. Es fundador y presidente ejecutivo de las Federaciones Federales. Está enfocado al sector aeroespacial desde hace 10 años. Muchísimas gracias por estar aquí, nuestro distinguido invitado, Juan Jaramillo, con quien hablaremos en la charla del día de hoy. Bienvenido. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí y compartir con todos los seguidores de Astrociencias Ecuador. Muy agradecido y definitivamente un gusto. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito del tema del día de hoy, ¿no? Como mencionamos en la biografía, teníamos que es el fundador y el presidente de la Fundación Siderales. No sé si nos puedes compartir un poquito de su historia y los objetivos que tendría la fundación. Claro. A ver, la fundación es una idea que está presente desde hace algunos años con la gente que trabajábamos en la Agencia Espacial Ecuatoriana.
y nos decidimos llevarla a cabo en el 2018, en octubre del 2018, cuando estuvimos en el Congreso de la Federación de Astronáutica Internacional en Bremen, porque ahí en esos congresos uno tiene la oportunidad de ver cómo está el tema de la industria, cómo está el tema de la educación en general en temas espaciales, y nos dimos cuenta de que efectivamente faltaba de nuestra parte una interacción más fuerte en lo que es facilitar el acceso al tema espacial, tanto en temas de educación como en temas tecnológicos. Entonces, a lo largo del 2019, básicamente en temas de tramitología y todo eso, estuvimos creando la fundación y planificando lo que íbamos a hacer. Bueno, cayó el 2020 y todos saben lo que pasó. Básicamente nos tuvimos que poner en pausa y este año hemos retomado nuestras actividades diferentes a las que teníamos planeadas, pero decidimos arrancar ya con con lo que habíamos planificado, porque consideramos que es sumamente oportuno y necesario. Entonces, estamos trabajando con gente que ha estado en el medio ya varios años, ¿sí? Tenemos tanto participantes de la fundación como amigos, tanto en Europa, Estados Unidos. Estamos insertos en distintas organizaciones internacionales como la International Astronautical Federation, la International Academy of Astronautics, entre otros. Y lo que estamos tratando de hacer, o los objetivos de nuestra fundación, como le dije antes, sobre todo es ayudar, colaborar con todas aquellas personas que están trabajando o que quieren desarrollar el tema espacial aquí en Ecuador, con facilitar el acceso al espacio. Entonces ya más adelante vamos a conversar de qué se trata eso, pero nuestra visión es que el Ecuador necesita, mejor dicho, no el Ecuador, hablemos de una manera más personal, todos aquellos chicos, chicas, profesionales que queremos trabajar en el tema espacial y que vemos que Ecuador tiene un potencial, nosotros creemos que debemos aunar esfuerzos para lograr ese objetivo. Entonces la fundación lo que quiere hacer es facilitar ese trabajo, ¿sí? De la manera que sea. Tenemos algunos programas en curso en este momento, pero nuestros objetivos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Uno, el tema del acceso tecnológico, es decir, si una universidad, un grupo, un emprendedor tiene una idea o ha desarrollado un sistema tecnológico y quiere probarlo en el espacio, digamos, es el modus operandi en el tema de desarrollo de tecnología espacial, es decir, para que tenga validez un diseño o un concepto tecnológico tiene que tener pruebas en el espacio. Entonces lo que hacemos nosotros es, decimos, ok, tú tienes una carga útil, nosotros lo podemos integrar en nuestro programa de acceso al espacio bajo ciertas circunstancias. Te ayudamos a que esta tecnología sea compatible con la plataforma que nosotros ofrecemos y nosotros nos encargamos de los temas de certificación, testeo, lanzamiento, y básicamente lo que queremos es que la universidad, el emprendedor o quien esté lanzando esa carga útil se concentre en fabricar su carga útil y en operarlo desde tierra y ya cuando esté en órbita. Entonces, para eso nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Llamamos el satélite compartido, que es varias cargas en un satélite, en un CubeSat, que puede ser un satélite CubeSat de 1U, o sea, de 10 por 10 por 10 centímetros, o incluso hasta plataformas de 3 y 6U, ¿sí? Es decir, de 60 por 10 centímetros, que son ya mucho más grandes. En este caso, este tipo de satélites compartidos son para probar, por ejemplo, tarjetas electrónicas, sensores o mezcla de software con sensores. Y también tenemos una opción para satélites completos, es decir, cuando un proyecto requiera un CubeSat completo. Y bueno, ahí se tiene que analizar cada proyecto. Nosotros este año, como te dije, aunque no eran las mejores condiciones para salir adelante, estamos comenzando con una subvención del 20% de los costos que ya nos dan reducidos nuestros proveedores. Y esperamos que con el pasar de los años nosotros podamos incrementar estas subvenciones
a mucho mayor porcentaje e incluso en ciertos casos que veamos que es importante cubrir totalmente el costo de todas esas misiones. Entonces, este primer objetivo es facilitar que quienes quieren llegar al espacio por razones muy claras, por ejemplo, probar conceptos tecnológicos, demostrar conceptos científicos, hacer investigación y desarrollo, lleguen al espacio sin tener que hacer su propio satélite, sin tener que pasar por todo un proceso que nosotros sabemos que cuesta y que requiere tiempo, ¿no? Y sobre todo ahorrar recursos. Es decir, una universidad que quiere mandar varias cargas útiles no tiene que estar gastando en ciertos servicios que nosotros queremos facilitar. El segundo objetivo nuestro es promover y ayudar al emprendimiento en el ámbito espacial, ¿sí? Aprovechando toda esta vorágine que hay ahorita con el tema de la industria espacial, hay muchos productos y servicios que están emergiendo de distintas áreas, incluso, por ejemplo, África está aportando con muchísimo de eso. Entonces queremos ayudar a las personas que quieran participar de alguna manera en la industria espacial con asesoría, acompañamiento e incluso en algunos casos con la ayuda necesaria para que lleguen a las personas o a las empresas que les pueden dar el soporte, la inversión. Y un tercer eje o un tercer grupo de objetivos es nosotros lo llamamos el Mentes para el Futuro, que lo que busca es generar todas estas dinámicas de relacionamiento, difusión, sensibilización del tema espacial para que en general las personas vean el tema tal como es, como una oportunidad, y los que más están interesados comiencen a meterse desde niños en el tema. Entonces, en ese esfuerzo nosotros justamente hemos conseguido, participando en los concursos, que Quito sea el host de 2 eventos internacionales en el 2022. Entonces, en marzo del 2022, Quito va a ser anfitrión del simposio sobre pequeños satélites y el taller de CubeSats de la International Academy of Astronautics. Entonces, ese evento está pensado sobre todo en profesores, investigadores, estudiantes, para que presenten sus papers, sus pósters, y para que, sobre todo, participen. Este evento es regional, ¿no? Es latinoamericano. Entonces va a haber, todos los que participen ahí van a poder ver cómo está el tema del desarrollo espacial en la región, cuáles son las visiones de los técnicos que están trabajando en ese tema específico. Y para mayo del 2022 nosotros vamos a tener el evento que se llama GLEC, de la International Astronautical Federation, que es un evento internacional, de carácter internacional, que va a hablar sobre el tema de cómo es el desarrollo de la industria espacial en los países en vías de desarrollo. Entonces, ese evento es mucho más grande porque va a haber la participación, por ejemplo, de jefes de agencias de otros países. Ya está confirmado, por ejemplo, Sudáfrica. Estamos viendo que participen, obviamente, de países de Latinoamérica, pero vamos a incluir también gente de otros continentes. Entonces, en general, esos son los 3 grandes grupos de nuestros objetivos y de las áreas donde estamos trabajando, donde queremos incidir. Lo otro importante es que nosotros vemos que hay muchísimos grupos y personas que están trabajando muy fuerte aquí en Ecuador y en Latinoamérica en el tema espacial, en sus distintos aspectos, ¿no? Porque cuando hablamos del tema espacial estamos hablando de un grupo de actividades que pueden ser muy distintas, ¿no? Desde el hecho de astronomía, el tema del segmento terreno, el tema espacial, es decir, satélites, los servicios asociados. Entonces es muy amplio el tema. Pero creemos que tanto en Ecuador como en Latinoamérica es un momento oportuno de comenzar a integrar esfuerzos, de comenzar a encontrar sinergias que nos permitan incluirnos en este mercado que hoy en día es una industria que genera ingresos por 350 billones de dólares. Para el 2040 estamos hablando de $1 trillón en ingresos. Entonces, lo obvio, lo natural es que Latinoamérica y Ecuador se inserten en esa industria y tomen un porcentaje por participar en ese mercado. Y eso nos va a hacer bien como país, como pueblo y como región. Qué chévere todo lo que mencionas, ¿no? Hay varios objetivos que ustedes como fundación son muy interesantes.
como te mencionaba anteriormente, todo su trabajo tal vez muchas personas no lo sabían, pero justamente este es el espacio, ¿no? Para comunicar a las personas, sociabilizar de estas iniciativas que son muy buenas y sobre todo que fomentan el desarrollo del Ecuador. E igualmente a las personas que nos están viendo, les invitamos a que nos escriban, a que nos saluden, que pues realicen alguna pregunta que tengan por ahí, que le quieran hacer a Juan Jaramillo acerca de esta temática y que nos acompañen, ¿no? En esta transmisión. Ahora, nos mencionabas algunos programas que lleva a cabo la Fundación Sideralis o que tiene planeado realizar, ¿no? ¿Nos puedes mencionar cuáles son algunos de ellos? Como te decía antes, el programa con el que comenzamos se llama Programa de Aceleración de Acceso al Espacio. Y lo que busca este programa es literalmente facilitar que un actor que normalmente no podría acceder al espacio, es decir, llegar con su tecnología a órbita, lo pueda hacer de una manera más sencilla. Entonces, la idea de este programa es que, por ejemplo, justamente a manera de ejemplo voy a decir, una universidad ha desarrollado un experimento en el que quiere hacer, con el que quiere hacer, probar ciertos conceptos o hacer investigación sobre el clima espacial, por ejemplo. Y quiere llevar a órbita una pequeña tarjeta o un grupo de pequeñas tarjetas electrónicas con los sensores. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudamos a que esa tarjeta, esa tecnología, adquiera el grado espacial necesario para soportar el lanzamiento y el vuelo espacial. Y nosotros, como fundación, conseguimos lo que es la plataforma, es decir, hablando muy sencillamente, la caja con todos los sistemas de energía, las computadoras a bordo, los sistemas de obtención de panelería solar, etcétera, etcétera, para que esa tecnología ya tenga dónde y cómo operar. Pero además, la fundación se encarga de contratar y de hacer todo lo relacionado al tema del testeo y la certificación de vuelo que es exigido para ser lanzado en cualquier cohete de cualquier proveedor a lo largo del mundo, pero ya de una manera integrada, como un satélite. Entonces, nos encargamos del testeo, la certificación y también nos encargamos del lanzamiento. Entonces, en resumen, el beneficiario de este programa solo se tiene que concentrar en diseñar bien, en concentrarse en el objetivo de su experimento, de su objetivo, de su carga útil. Y una vez que el satélite esté en órbita y una vez que se haya estabilizado en la órbita, operarlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un satélite compartido con cargas útiles de distintas personas, de distintas organizaciones, lo que se hace es que este satélite maneja esquemas de comunicación compartida, pero al final cada usuario va a poder acceder desde su estación terrena al satélite. Ahora, hay usuarios que, por ejemplo, no tienen acceso o no poseen una estación terrena, entonces nosotros también les ayudamos y les asesoramos para que consigan esos servicios de otros proveedores o inclusive, dependiendo del caso, podemos ayudarlos nosotros mismos para que solventen esas necesidades. Lo importante de este programa es que nosotros queremos que los ecuatorianos y si son latinoamericanos, mucho mejor, en general, salgan a órbita, ¿me entiendes? Estén en la órbita, su tecnología sea sometida a prueba y la región, el Fly Heritage, esa experiencia en vuelo, en presencia en órbita, aumente. Porque esos conocimientos, esa data y esa información son vitales para el desarrollo de una industria. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que la industria en Latinoamérica crezca, se potencie, necesitamos comenzar a salir más afuera. Obviamente nosotros cumplimos todos los estándares internacionales, nuestros satélites tienen unas de las mejores prestaciones que ofrece el mercado, es por historia, eso ya lo vamos a conversar más adelante. Y por ejemplo, los satélites nuestros decaen con el tiempo, es decir, no se quedan como basura espacial indefinidamente. Y
en el caso de las misiones que, por ejemplo, solo hay un usuario y todo eso, nosotros nos encargamos de ver cómo colocar a estas cargas útiles cuando nosotros no podemos hacerlos. Estamos trabajando con un emprendimiento ecuatoriano que se llama Astralintu, que justamente es un startup que comenzó con el apoyo de la Agencia Espacial Ecuatoriana y de nosotros, de la fundación, y este startup está asumiendo el rol de encargarse de estos servicios. Entonces, nuestro primer compromiso con ese startup fue justamente consumir sus productos y servicios, y eso es lo que estamos haciendo. De ahí, digamos, el otro programa que es Mentes para el Futuro, justamente es lo que decía, estamos trabajando en los 2 eventos internacionales del próximo año. Nosotros quisiéramos que se sumen muchas más organizaciones del Ecuador y Latinoamérica a participar en estos eventos. Queremos que en Quito se converse y se hable mucho del espacio en el 2022. Y tenemos el apoyo de eso, tenemos el apoyo del gobierno local, ¿sí? Tenemos el apoyo del gobierno nacional y obviamente de las organizaciones dueñas de estos eventos, entonces estamos muy animados por eso. Finalmente, en el tema de emprendimiento, en el programa de emprendimiento, nosotros ahorita estamos trabajando en un proyecto que se llama Lunar Telecommunication Network. Es un proyecto que esperamos lanzarlo para receptar inversiones en Europa quizás a finales de este mes o el próximo, ¿sí? Queremos hacerlo antes del fin de este año. Y básicamente este proyecto utiliza tecnología diseñada y desarrollada en Ecuador para establecer una red de relays de telecomunicaciones lunares, ¿sí? Pensamos, este proyecto lo que espera es tener en un periodo de 5 años lanzado 2 relays en órbita lunar, que van a tener capacidad de comunicación óptica con estaciones aquí en la Tierra, ¿sí? Básicamente lo que este proyecto quiere es convertirse en un startup que brinde servicios de comunicación entre la Luna y la Tierra mediante un sistema de comunicación óptica para tratar de aprovechar toda la cantidad de misiones lunares que se esperan comiencen a llegar a la Luna desde el 2024 hasta el 2030, ¿no? Que ya más o menos se espera que a partir del 2030 ya hayan operaciones sostenidas y permanentes en la Luna. Qué interesante todo lo que mencionas. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, bueno, tú dices que das un asesoramiento, un acompañamiento a todas las iniciativas que haya en Ecuador o en Latinoamérica en general, ¿no? Pero ¿cómo están esas iniciativas? ¿Cómo está esos proyectos? ¿Existen dentro del Ecuador o en Latinoamérica o todavía hay un número reducido que todavía no ha explotado o no ha explorado este sector? A ver, bueno, mi visión sobre el tema en Latinoamérica para poder responder tu pregunta sería el siguiente. Es decir, en Latinoamérica hay 2 potencias en el tema espacial, Brasil y Argentina. Son 2 potencias que tienen una capacidad y una historia súper interesante e innegable. Hay colegas muy queridos en esos países. Brasil tiene su propia dinámica, participa obviamente con la región, pero son países que están en un nivel de desarrollo bastante elevado. Después de Brasil y Argentina, el resto de países de Latinoamérica tienen una gran cantidad de personas, de organizaciones que están trabajando en el espacio en temas específicos, puntuales, haciendo muy buena investigación. Hay actividades espaciales, pero en general mi apreciación es que aún todas esas actividades siguen siendo dispersas y desde una visión particular del grupo que las está llevando, ¿sí? No ha ayudado mucho que los estados en la región no entienden el tema espacial y todavía manejan visiones muy cercanas a la de los 60, 70. Entonces, para llegar a tu pregunta, nosotros vemos que hay mucho interés, pero de hecho nos dimos cuenta de una cosa. Aunque hay mucho interés de participar, todavía no vemos que hay las condiciones técnicas. Entonces, a manera de reconocer
algo que no vimos nosotros. Nos dimos cuenta que es necesario y vamos a comenzar el próximo año con un programa de concursos para promover el desarrollo de tecnologías más básicas, de experimentos más básicos en las universidades, ¿sí? Que nos permitan trabajar desde ese nivel con temas que ayuden a que la gente ya maneje conceptos de cómo son los estándares, por ejemplo, para operar con CubeSats, cuáles son los estándares en el tipo de suelda que hay que tener para hacer un circuito que va al espacio, todas esas cosas que nosotros, digamos, erradamente en un principio pensamos que de alguna manera estaban solventadas, nos dimos cuenta que no era tal. Entonces, que teníamos que cambiar nuestra estrategia y justamente por eso el próximo año nosotros vamos a iniciar una serie de programas y de concursos que buscan comenzar desde lo más básico e incidir, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que efectivamente, oh, qué bueno, puedo lanzar una carga, pero hay mucha gente que ni siquiera le ve el potencial a eso, aunque está interesada en participar. Entonces era evidente que nosotros necesitábamos replantear algunas cosas y justamente por eso te digo, vamos a trabajar a nivel de universidades, a nivel de gente que está en pregrado, ¿sí? Motivando a que participen en concursos y dando las herramientas para que ellos vayan desarrollando aspectos tecnológicos puntuales y que a la larga les permitan tener la confianza para ir más allá. Uh-huh. Sí, eso justamente te iba a mencionar porque, bueno, yo también soy estudiante universitario y tal vez no nos dan esas bases, ¿no? O sea, no tenemos todavía esa educación, tal vez una educación con temas todavía quedados de anteriores décadas, pero ya no actualizados, mucho menos en temas espaciales ni de esta índole, ¿no? Entonces, por eso sería muy interesante lo que mencionas, trabajar desde la educación, ¿no? Ahora, cambiando un poquito de tema, ya yéndonos a otro lado, ¿no? Tengo entendido que fuiste parte del proyecto Pegaso, ¿no? Que fue un proyecto emblema del Ecuador en su momento. No sé si nos puedas comentar detalladamente cómo fue el proyecto y qué resultados se dieron. Ok. Bueno, en ese tiempo yo trabajaba en el gobierno y fue, digamos, fue una de las personas que evaluó y que luego dirigió digamos, el aspecto tecnológico del proyecto. Nosotros lo que queríamos con ese proyecto era cumplir dos objetivos principales. Uno, demostrar que la tecnología desarrollada en Ecuador era viable en el espacio y que funcionaba. Y dos, con eso generar interés internacional para establecer industria aeroespacial aquí, ¿sí? Entonces ahí había una planificación sistemática de establecer cierto tipo de infraestructura que a la larga permitiera atraer inversión extranjera y empresas que pudieran trabajar aquí. Por ejemplo, fabricando partes y piezas de satélites, ensamblándolas, estableciendo ciertas actividades de, por ejemplo, certificación y testeo, etcétera. Era una visión bastante amplia y a largo plazo. Pero también era una visión bastante inocente. Lo que pasa es que el proyecto tecnológicamente, científicamente, cumplió todos los aspectos que se esperaban, ¿sí? Fue muy bien recogido afuera, se generó ese interés, nosotros incluso años después seguíamos recibiendo el interés de varias compañías, de varias personas que querían trabajar en Ecuador en el tema espacial, pero nosotros obviamos una cosa y a veces y la creación de la fundación busca también corregir eso. El momento y el lugar es importante para que tenga éxito un proyecto y en ese entonces, nosotros nos topamos quedamos en un fuego cruzado, básicamente, el proyecto. El proyecto no fue bien recibido por una buena sección del gobierno de ese entonces, que consideraba que ese enfoque iba en contra de la visión de concentrar, por ejemplo, todo en Yachay, todo el desarrollo tecnológico. Eso iba en contra incluso de la adquisición de satélites sumamente costosos, porque nosotros de alguna manera demostrábamos que esos costos y toda esa cuestión se podía reducir.
Entonces, internamente había una resistencia bien fuerte que impidió todo el desarrollo y a la final la ejecución del proyecto a largo plazo. Y por otro lado, la gente que estaba en contra del gobierno asumió que ese proyecto era del gobierno y no del Ecuador y comenzó a atacarlo. Entonces, el resultado fue el siguiente: por científica y tecnológicamente nosotros tuvimos éxito, la planificación sobre generar interés a nivel internacional tuvo éxito, pero tristemente la opinión pública, digamos, o el sabor que quedó dentro de Ecuador sobre el proyecto no fue el esperado. A nosotros eso nos causó, a todos los, tanto del sector público que participó como del privado, nos causó una desilusión bastante fuerte y no logramos lo que habíamos esperado. Sin embargo, en el aspecto tecnológico y al transcurrir los años, el producto de ese desarrollo tecnológico y el haber demostrado que el Ecuador podía hacerlo, ha permitido que se desarrollen nuevos tipos de productos, nuevos tipos de tecnología y que sean estos productos recibidos por otros consumidores alrededor del mundo. Entonces, la Agencia Espacial siguió desarrollando productos, los mismos se volaron en otras misiones, por ejemplo, se han volado en misiones de Estados Unidos, se han volado en misiones de, si no me equivoco, de países como Inglaterra, están este momento saliendo en misiones, en una misión de México, de la UNAM, y han participado como proveedores de partes y piezas de distintas misiones de satélites pequeños y de CubeSats. Cuando hablamos de small sats, de satélites pequeños, estamos hablando de satélites de menos de 500 kilos, ¿no? Cuando hablamos de un CubeSat, estamos hablando de un satélite de hasta 50 kilos. Lo importante es que de alguna manera, pese a todo lo que se sufrió y a todo lo que no cuajó aquí en Ecuador, el proyecto Pegaso sirvió de punto de arranque para posicionar al Ecuador como un productor viable de tecnología espacial. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a CubeSat Market en internet, tal cual como CubeSat Market en el browser, entonces van a ver, por ejemplo, el site de la Agencia Espacial donde están todos los productos y servicios que ellos dan de tecnología para CubeSats y SmallSats. Y eso es básicamente la herencia de Pegaso. Y una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, la plataforma que nosotros usamos para nuestros proyectos en el programa de acceso al espacio se llama Kratos. Es, digamos, el bisnieto de Pegaso. Entonces es una plataforma con muchísimas prestaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a trabajar en Pegaso, resulta que fuimos a Europa y en Europa dijeron, ustedes son de Ecuador. Entonces le dijeron a la gente, a los técnicos de esto, que realmente ellos no estaban muy seguros de que nosotros íbamos a poder pasar la certificación. Por ningún criterio técnico en específico, sino porque éramos de Ecuador. Entonces, la gente que trabajó con Ronnie Nader, el jefe el que dirigió todo el programa técnico-científico, lo que dijo es, ok, ellos construyeron las máquinas de testeo aquí en Ecuador y cogieron y se pusieron como límite cumplir el doble de los parámetros mínimos que exigían en Europa. Entonces, cuando nosotros llegamos a la certificación, ellos nos exigieron tener un backup, un satélite de backup. Entonces, en el Ecuador se lanzaron 2 satélites, en realidad porque en Europa nos exigían 2 porque creían que como el primero iba a fallar, el segundo quizás funcione. Entonces nosotros llegamos y los 2 se certificaron de una sola vez, pasamos todos los parámetros sin problema, y eso generó una forma de hacer tecnología. Y esa forma de tecnología nos ha permitido cubrir un nicho de mercado que nosotros le llamamos de tecnologías extremas. Entonces, cuando un cliente afuera, una universidad o una empresa, necesita, por ejemplo, un satélite pequeño que tenga una capacidad para proveer una potencia alta, casi de grado militar, nos busca a nosotros. Entonces, nosotros no estamos compitiendo con los proveedores que cubren el estándar del mercado, sino nosotros estamos básicamente, y somos uno de los pocos proveedores de tecnología extrema. O sea,
Por ejemplo, en el tema de baterías solares, de manejo de potencia, somos unos de los, yo te diría que de la región somos los que estamos en la cabeza, en el caso de la agencia. Qué chévere, y felicidades por eso, ¿no? Es un gran logro, la verdad. Y, y volviendo al tema de Pegaso, pues sí, no, lastimosamente se volvió muy político y se lo relacionó directamente con el expresidente Rafael Correa, y había muchas personas que querían ver fracasar el proyecto para ver fracasar igualmente al gobierno. Y a veces, o sea, nos olvidamos que somos ecuatorianos mismos y nos ponemos trabas nosotros mismos. Y qué triste, ¿no? No sé qué pasó. Bueno, yo leí que se perdió la comunicación y luego que iba a estrellarse con un cohete, con basura espacial, me parece. No sé qué ocurrió con el satélite. A ver, pocas semanas después de ser lanzado Pegaso, efectivamente se choca o colisiona con un debris, un desperdicio espacial, si mal no recuerdo, eran restos de un cohete ruso, y se pierde comunicación con el satélite. Entonces, cosa interesante, ¿no? Hay una serie de factores de... Esos satélites eran los primeros CubeSats en emitir video en tiempo real desde órbita, pero el Pegaso fue el primer satélite CubeSat en tener una colisión en órbita. Entonces, una vez que nosotros, en ese tiempo todavía no está tan claro el problema de la basura espacial, ¿no? Después de que se pierde comunicación, se lanza el segundo satélite, todo funciona muy bien, pero el equipo de Ronnie había diseñado un sistema de relay de telecomunicaciones para intentar captar, porque habíamos captado ciertas sombras de telecomunicaciones, o sea, como un eco a lo lejos de las emisiones de Pegaso. Entonces, como Crisaor, que era el segundo satélite, iba a estar en una órbita más alta, lo que hicieron es ponerle un relay de comunicaciones a Crisaor, y cuando los dos estuvieran en cierto punto, en el mismo punto de cercanía, la señal de Pegaso fue captada y mediante el relay enviada a tierra. Entonces nosotros pudimos reconectar con Pegaso de eso. Eso se hicieron, de hecho se publicaron algunos papers a nivel internacional, hubo una acogida y un interés afuera bastante grande porque era la primera vez que se hacía algo así. Nadie lo hacía porque, o sea, en el mundo se tiene bien claro afuera que si pierdes un CubeSat de demostración, es eso, era un CubeSat de demostración. Para nosotros era un tema importante porque era una forma de mostrar nuestra capacidad como país. Entonces, eso solamente coadyuvó a que la visión que que tenían afuera de la capacidad nuestra, aumentara y se consolidara. Lamentablemente aquí en Ecuador eso no se conoció porque ya todo se canceló. Es decir, a nosotros, lo que te cuento, ya todo estaba cancelado cuando pasó. Lo importante, lo que tú decías como estudiante universitario y todo eso, miren, este momento comercialmente hablando, Ecuador y la Agencia Espacial es el único país en Latinoamérica que está vendiendo tecnología espacial para CubeSats y SmartSats a Estados Unidos y Europa. Entonces, si tú me dices, ay, qué bueno que les vaya bien, no. Y yo he hablado con Ronnie Nader de esto y todo eso. Está bien que los chicos y las chicas en Ecuador se apropien de eso y con orgullo digan, en Ecuador nosotros estamos exportando tecnología espacial a Europa y Estados Unidos, porque ese es todo el esfuerzo y todo el sacrificio y el sufrimiento que tuvimos en ese entonces y todos los logros que estamos teniendo hoy en día, en parte eran para que la gente pueda decir eso. Y aunque aquí no se entienda ni se maneje muy bien ese tema, la gente que esté interesada, los chicos que estén interesados, pueden apropiarse con todo derecho de eso, porque para eso estamos haciendo. Entonces, en Ecuador sí se fabrica tecnología espacial, en Ecuador sí se exporta tecnología espacial, y resulta que Ecuador no solo ha participado de Pegaso y Crisaor, sino hay otras misiones que no son de Ecuador, pero que tienen tecnología espacial ecuatoriana. Y eso sin contar el asesoramiento que se ha dado a universidades, a institutos, a lo largo de, o sea, alrededor del mundo en este tema. Entonces, eso. Yo diría que el resultado final de Pegaso
va a ser de alguna manera lo que nos va a abrir las puertas a muchos ecuatorianos que vamos a participar en la industria espacial. Es el hecho de que Ecuador esté exportando, ¿no?, tecnología aeroespacial es un tema que no se sabe. Yo estoy seguro que muchas personas no lo saben, y no porque no quieran, ¿no?, sino porque tal vez no es algo nuevo, ¿no? Y qué bueno que se esté haciendo, en verdad. Es un orgullo enorme que haya un avance. Y como tú dices, o sea, es el único país de Latinoamérica que está exportando ese tipo de tecnología. Así que es un orgullo muy grande, y a todas las personas que nos estén mirando, si tienen algún proyecto, alguna iniciativa, estén embarcándose en una investigación, no sé si puedan, cómo pueden conectarse contigo, cómo pueden eh, participar contigo. ¿Qué deberían hacer, Claro, de hecho? pueden visitar nuestra página www.sideralisfoundation.org cuando gusten, y pueden contactarme de la manera en realidad en la manera que puedan, pero ahí están nuestros datos de contacto. Estamos obviamente trabajando siempre atentos. Lo importante, y quizás si la gente, los profesores, los estudiantes, los investigadores se quedan con esta idea y ya ganamos muchísimo, miren, no es necesario lanzar un satélite y operarlo para decir que estás participando en el espacio y en la industria espacial. Es decir, este momento la industria espacial está en crecimiento justamente porque se están abriendo muchos nichos y brechas en las que países en vías de desarrollo, startups y distintos tipos de empresas pueden participar. La industria espacial, así como la aeronáutica, no es que se hacen no es que aparece un avión o un cohete o un satélite haciendo un chasquido, ¿no? Aparece desde los tornillos, desde el material con el que se fabrican las piezas, hasta la electrónica, hasta el software. Entonces, todos debemos tener claro que la participación en la industria espacial puede ser tan sencilla como desarrollar software para el control de latitud del satélite, o de las telecomunicaciones, o de la gestión de las constelaciones cuando tienes varios satélites, o de, por ejemplo, hacer simuladores, o el tema de trabajo en materiales, como decía. Entonces, todos los proyectos de investigación, todos los proyectos que consideren que el tema espacial podría, o sea, que necesitarían relacionarse con la industria espacial, estamos contentos de recibirlos y conversar. Así terminen no trabajando en el tema. Pero lo importante es que aquí en Ecuador sepan que hay esa puerta, que no está cerrado, que hay gente que les puede ayudar, y que tenemos toda la disposición, y lo queremos hacer sin interés porque, o sea, es con interés. Nosotros nos dimos cuenta que como de manera individual se llega a cierto límite. La única manera en la que nosotros incrementemos nuestra participación en el mercado es que más compañías, más entidades en Ecuador comiencen a sumarse y a proveer. Y por ejemplo, este startup que se llama Astralintu, que si no me equivoco es astralintu.com, pueden verlo. Lo que hizo la agencia espacial le enseñó y le cedió todo lo que tiene que ver con las estructuras de CubeSat. Entonces ellos lo que antes hacía la agencia, ahora lo hace este startup. Y este startup va a poder vender esas estructuras no solo a la agencia para que cumpla con sus compromisos, sino a otros proveedores, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros lo que queremos es generar esa sinergia para aumentar la potencia con la que participamos en el mercado. Ese es nuestro interés. Entonces en ese sentido todos estamos con los brazos abiertos, y más bien ninguna pregunta es tonta, ninguna idea es tonta. Y eso es uno quizás de los defectos más grandes que hay en Ecuador y en Latinoamérica. Nos enseñaron a que o es éxito o fracaso, y en la ciencia no se trabaja así. ¿Sí? Cuando tú estás trabajando en ciencia y tecnología, uno se equivoca, uno falla, uno tiene que preguntar, y nunca está de más. Entonces, nosotros tenemos esa concepción, así que pueden acercarse a nosotros con toda la confianza y el ánimo. Como mencionas, ¿no? En la ciencia no fallas, sino aprendes, ¿no? Exacto. Y de eso se trata, ¿no? Bueno,
yéndonos ya a un enfoque más amplio, ¿no? Ya hablando a un nivel macro, hablamos de un acceso al espacio, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo le ves el futuro de la exploración espacial, pero ya hablando de en conjunto, ¿no? Como ser humano. ¿Qué va a pasar en estos años a corto, mediano y largo plazo? Sí, a ver, en la década de los 70, 80, bueno, hasta los 90, digamos que estaba bien definido quién participa en el tema espacial. Eran las agencias espaciales de los estados. Entonces está NASA, ESA y cualquier otra agencia espacial. A partir de los 90 comienzan a aparecer una serie de dinámicas, ya sea por problemas económicos en los estados o los requerimientos de la industria, donde la empresa privada comienza a proveer con más fuerza ciertos productos y servicios en el tema espacial. Eso a la larga, digamos que lo podemos llamar como el New Space, el nuevo espacio. Básicamente el New Space dice o propone que ya no solo el Estado con la agencia espacial es un actor preponderante en el desarrollo espacial, sino la empresa privada. Entonces, si quieres ejemplos máximos de eso, mira a SpaceX o a Blue Origin de Jeff Bezos. Entonces, son empresas exclusivamente privadas que ya tienen capacidad de lanzamiento, tienen capacidad de fabricación de satélites, tienen capacidad de operación de satélites. Entonces, por ejemplo, Starlink es una empresa relacionada con SpaceX que se va a encargar de proveer internet satelital de banda ancha para acceso en cualquier lado del mundo en base a una constelación de miles de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra. Entonces, New Space es justamente el momento en el que estamos y lo que nos permite a nosotros decir que realmente como país podemos participar, no desde una visión de Estado exclusivamente, sino como emprendedores, como empresarios, mucho mejor si tenemos el apoyo del Estado, pero de eso se trata el New Space. ¿En qué estamos ahorita? La humanidad se quedó como atorada unas cuantas décadas en lo que es órbita baja de la Tierra, ¿sí? Es decir, hasta unos 2.000 kilómetros de altura. Ahorita hay el boom el tema de satélites que proveen Internet, del Internet de las cosas en órbita baja, ¿sí? Se está saturando esa órbita, el problema de la basura espacial, de todo eso, pero muy probablemente en la siguiente década nosotros ya veamos que la humanidad regrese a la Luna y ya se quede definitivamente en la Luna. Entonces, desde temas de investigación y desarrollo científico en la Luna, hasta temas de minería o de actividades ya comerciales en la Luna, eso lo vamos a ver seguramente a partir del 2040, a no ser que haya una gran catástrofe en el mundo, pero todo indica que el tema se está desarrollando de esta manera. Justamente por eso nosotros estamos apoyando este startup que se llama Lunar Telecommunication Networks, porque vemos que al final de esta década, la demanda de servicios de telecomunicaciones en la Luna va a ser altísima, ya sea por los rovers que van a estar ahí, o por los astronautas, o por los experimentos científicos que se hagan. Entonces, Rusia, China, Estados Unidos tienen previstas establecer sus bases lunares a finales de esta década. Si no me equivoco, el sitio más probable es el polo sur de la Luna. Y eso implica que, de cierta manera, la humanidad ya va a zafarse de esa especie de freno en el que ha estado las últimas décadas. Por el lado privado, efectivamente, SpaceX, sí, con su dueño Elon Musk, está proponiendo irse a Marte. Tiene un cronograma súper ajustado. En teoría, en esta década va a llegar la primera misión tripulada. Nosotros creemos que efectivamente vamos a tener más misiones hacia Marte, pero no en la intensidad que lo esperamos en la Luna. ¿Sí? Nosotros estamos viendo también la aparición gracias a la participación de más actores privados no convencionales, la aparición de nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, nosotros estamos apoyando un grupo de estudio en Estados Unidos junto con la Agencia Espacial Ecuatoriana, está trabajando en un proyecto de propulsión
en base a radiación, a vientos solares, que genera velocidades bastante interesantes y que podrían ayudar, por ejemplo, a desarrollar más la exploración en el sistema solar. Entonces, si quieres resumir cómo vemos nosotros el tema espacial, es que finales de esta década y la siguiente década van a ser sumamente interesantes. Es decir, nosotros estamos ilusionados en participar y justamente lo que queremos es asegurarnos que más ecuatorianos, más latinoamericanos sean parte de este nuevo desarrollo espacial. No le llamemos carrera espacial porque eso es, digamos, es un término antiguo referente más a una competencia entre estados. Nosotros como humanidad debemos pensar en el desarrollo espacial de la humanidad, pero van a ser décadas muy interesantes y justo estamos en el momento de comenzar a trabajar para participar de eso y no llegar tarde solo como turistas, sino ser parte de la historia. Ahora, Juan, yo quiero hacerte una pregunta que es más bien, no sé, filosófica, por si cabe el término. Hemos tenido siempre invitados que estamos hablando acerca del desarrollo de la ciencia espacial, ¿no? Y hay muchas personas que ven a esto como de malos ojos, ¿no? Tal vez dicen, habiendo tantos problemas en el mundo, como calentamiento global, e igualmente la destrucción de los hábitats y un sinnúmero de cosas, hay problemas reales, el hambre también, personas pobres, y sin embargo se gastan millones de dólares en iniciativas como estas de exploración espacial. ¿Qué les puedes decir a esas personas? ¿Por qué sí se debería invertir en esto? ¿O cuál es tu punto de vista, mejor dicho? Uh-huh. Esa pregunta es recurrente hasta en los países desarrollados y en parte se justifica porque la visión puramente de Estado generó ese rechazo. Sí, efectivamente, es un tema que ya está demostrado y de hecho en Estados Unidos se ha discutido, ¿no? Cuando NASA trabajaba exclusivamente con fondos públicos, la eficiencia del gasto no era la misma que tiene ahora, que subcontrata o que trabaja con actores privados, ¿entiendes? Entonces, efectivamente se podría decir que había cierto grado de despilfarro, pero aún así ese argumento sigue siendo muy, muy específico, muy parcial y no justificaría dejar de invertir en el desarrollo espacial. Visto desde el lado positivo, yo creo que hay dos grandes razones por las que invertir en el tema espacial. Una es el medio ambiente, y verás por qué. Aparte de que con tecnología espacial tú puedes controlar de mejor manera la protección y el uso de recursos en la Tierra, que de por sí es algo que se necesita sí o sí. Hay procesos de producción, hay procesos científicos y de producción que se podrían en algún momento llegar a hacer en el espacio y que ya no se harían en la Tierra y ya no la contaminarían y ya no la dañarían. Y, por ejemplo, en el caso de minería espacial, que estamos a unas 2-3 décadas de llegar a ese punto. Si nosotros pudiéramos dejar de extraer minerales aquí en la Tierra y extraerlos en el espacio, el impacto ambiental es decisivo, ¿sí? O sea, es indiscutible que el día que tú puedas, por ejemplo, explotar oro, metales preciosos, tierras raras, etcétera, etcétera, de distintos partes del sistema solar, ya no va a ser necesario hacerlo en la Tierra. Entonces, hoy en día hay muchos papers, muchos estudios, y ya incluso hay empresas que están obteniendo inversiones para trabajar y desarrollar ese tema, porque son proyectos que se inician con perspectivas de cumplirse en décadas, ¿no? Yo comienzo hoy a trabajar en ese tema, pero yo espero tener resultados en 10, 20 años. Entonces, el impacto ambiental del desarrollo espacial de la humanidad en la Tierra, básicamente creo yo que va a permitir salvar nuestro planeta, ¿no? Entonces, el hecho también de que como especie nosotros de alguna manera aligeremos carga, por decirlo de alguna manera, es decir,
la humanidad se convierte en una especie extraplanetaria, que estemos en más de un planeta, también va a generar un alivio en el tema ambiental. El segundo factor, que es igual de importante, es el desarrollo tecnológico que viene asociado con eso. Que igual coadyuva al tema medioambiental, pero sobre todo coadyuva al tema de la mejoría de la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, todo lo que es investigación y desarrollo de medicinas en el espacio, todo lo que es el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, de robótica, una serie de, toda la plétora de tecnologías que se pueden desarrollar para el espacio, pueden determinar la mejoría de la calidad de vida en la Tierra. Entonces, yo creo que lo que hay que separar cuando la gente te dice, pero ¿por qué gastar millones de dólares y todo eso? No se trata de que estás botando a la basura esos millones de dólares. Se trata de que la industria espacial es como cualquier otra industria, como la industria del banano, como la industria de los automóviles, y como cada industria, el Estado y la sociedad deben participar y invertir para conseguir los mejores resultados posibles. Entonces, la industria espacial tampoco es la panacea, ni va a ser la cura a todos los males de la humanidad. Es simple y llanamente otro aspecto de nuestro desarrollo y de nuestra evolución como especie. Y es un aspecto, sí, decisivo para mantenernos como especie en este universo. Porque al ritmo, por ejemplo, que vamos con el problema de los problemas del medio ambiente, el cambio climático y todo, si nosotros no encontramos respuestas como especie rápido y de manera decisiva, evidentemente vamos a sufrir las consecuencias. Sí, no, interesante, porque siempre te encuentras con eso, ¿no? Con ese rechazo, con esa barrera de que tal vez por qué no priorizar, ¿no? O sea, priorizar en problemas que son más terrenales, por así decirlo. Pues la verdad es que, como tú mencionas, hay que también mirar a largo plazo, ¿no? No solamente se trata de ahorita y tampoco es que la vida en la Tierra está asegurada, ¿no? Puede ser que en el próximo año caiga un asteroide que no lo hemos identificado, puede ser que haya una supererupción de algún supervolcán y tengamos que emigrar a otros lugares. Entonces yo creo que la exploración espacial tarde o temprano tiene que darse, ¿no? O sea, y se va a dar. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de viajes al espacio, ¿quién va a viajar? He discutido en varios foros sobre este tema y me dicen a veces, eres un ingenuo al pensar de que tú vas a viajar al espacio. Si se va a dar al espacio, van a ser los ricos o las personas que puedan costearlo, en primer lugar, y obviamente las personas calificadas, qué sé yo, ingenieros o profesionales que estén dentro de esa industria. Pero entonces, si hablamos de acceso al espacio, ¿quiénes van a tener ese acceso? Bueno, justamente ese es uno de los temas que a largo plazo hay que analizar con más cuidado. La inacción o la no participación de los países de la región, de Ecuador o de cualquier otro país, en el desarrollo de una industria espacial sostenible es... Espérame, un segundo. Voy a apagar una luz que está encendida. Un segundo. Permiso. No te preocupes. A todos igualmente les invitamos a que nos escriban en los comentarios acerca si tienen alguna pregunta. Ya tenemos varias preguntas que estaremos leyendo al final de la entrevista, así que no se vayan. Nuevamente, Juan, ya estamos listos. Ya. La participación y el acceso en cualquier actividad humana no es un tema que se gana per se, ¿sí? No es que yo, después de 30, 40 años, cuando efectivamente estén muy bien establecidas las actividades y operaciones comerciales, de investigación, hasta de turismo en el espacio, no es que yo voy a decir, como ecuatoriano, como ser humano, yo tengo derecho a participar plenamente en esto. No. Como en cualquier ámbito, uno tiene que haber participado de alguna manera en todo ese proceso de construcción de eso para tener la oportunidad. Entonces, las personas que dicen efectivamente,
los latinos no vamos a poder participar ni viajar al espacio y todo eso, obvio, o sea, con esa mentalidad no. Y es más, si tienes esa mentalidad, ni siquiera participes en nada, no nos ayudas, ¿sí? El hecho de que cada uno de nosotros haga una parte pequeña de un esfuerzo por integrar a la región en la industria espacial es algo que va a garantizar para que aquellas personas que en el momento dado puedan participar de Latinoamérica de viajes espaciales, de actividades económicas en el espacio, en la luna, etcétera, lo hagan. Y esa es la idea. Entonces, en el caso de las personas que quieren volar al espacio, sobre todo los niños, todo eso, mi mensaje sería ese, es decir, no pierdan la esperanza porque hay gente que está trabajando y hay gente que está creyendo en esto más allá de solo la idea. Y hay, por ejemplo, el tema de Astrociencias de Ecuador, o sea, todo lo que ustedes hacen es un aporte, es un granito de arena. Algún día eso va a rendir frutos y quizás no los disfrutemos nosotros, pero sí otras personas que igual van a poner su parte de sacrificio. Entonces, en el caso específico de misiones, por ejemplo, la Agencia Espacial tiene programada con varias organizaciones de Latinoamérica realizar un primer vuelo suborbital. Están evaluando a ver si lo hacen a través de Blue Origin, sí, o a través de SpaceX. Creo que yo no estoy a cargo de ese proyecto, pero tengo entendido que lo más probable es que sea con Blue Origin. La idea es que participen varios científicos y académicos de la región. Están elegidos. Yo conozco, por ejemplo, al representante de Costa Rica. Es un profesor, no tengo el nombre aquí, que justamente en su país trabaja en temas espaciales. La idea de esta misión es sobre todo ser emblemática y que demuestre que desde el sector privado y desde Latinoamérica se pueden comenzar a realizar una serie de actividades que desembocan, por ejemplo, en un vuelo tripulado suborbital. ¿Sí? Ahora, lo importante aquí es ¿para qué llegar al espacio como pueblo y como país? ¿Me explico? Y eso, y quizás de eso se trata. Y cuando alguien dice, ay, pero ¿para qué trabajar en esto y todo eso? Aparte de las cifras, yo creo que la respuesta es simple. O sea, una forma de asegurar la existencia de nuestros países, de nuestras culturas, de nuestra visión de mundo y todo eso, es asegurarnos de, como cuando nuestra especie llegue a operar en el espacio de manera permanente, estar ahí, ¿sí? Más allá de todo el beneficio económico, tecnológico y ambiental que vayamos a tener, es decir, es una visión de futuro. Entonces hay gente que no lo va a entender, así como hay gente que no entiende por qué es necesario ahorrar o por qué no es necesario trabajar o educar a los niños y todo eso, así como hay gente que no entiende eso, hay gente que no va a entender el tema o la importancia del desarrollo espacial, y está bien, ¿sí? La gente que tiene que trabajar en el ámbito espacial es gente que tiene que ver justamente a futuro, que tiene que tener una comprensión de especie. Entonces, no sé si resolví tu pregunta. Sí, muy bien, muy inspirador, de hecho, y muy bien respondido. Voy a proceder a leer algunas preguntas antes del cierre. John Henry Calle nos pregunta, nos dice, buenas noches, saludos desde Ecuador. Si tengo un interés en investigación de crear un campo magnético artificial para la protección de viajes interplanetarios, ¿la Fundación ayudaría con ello? Sí, como decía, en primera instancia estamos muy abiertos a escuchar ideas y trabajos al tema. Ahorita con el programa de acceso al espacio nosotros estamos buscando ideas o conceptos tecnológicos, científicos bastante trabajados, es decir, ya al punto de estar reflejados en un experimento puntual, ¿no? Es una carga útil. Ahora, por lo que entiendo de la pregunta, estamos hablando ahí más de un proceso de investigación y de desarrollo, en el que también nosotros podemos dar luces, ¿sí? Entonces, yo
creo que justamente esta pregunta entra dentro de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hay que conversar y hay que analizar la idea que se plantea para ver cómo podemos ayudar. Quizás no ahorita, en este momento, sino cuando la idea esté un poco más desarrollada, más madura, pero no dejar a John Henry suelto, sino ayudarle y apoyarle para que eso llegue a un buen término. Sí, y quizás con un desarrollo tecnológico muy interesante. Muy bien. Bueno, Telma Gray nos saluda desde México. Muchísimas gracias por estarnos viendo desde Latinoamérica mismo, desde México. Igualmente nos dicen belleza de programa. Tengo otra pregunta. Es de Rogelio Lascano. Nos menciona que, bueno, es un excelente tema y dice que Juan mencionó sobre que existe tecnología ecuatoriana en varias misiones internacionales. Él quiere saber cuáles serían algunas misiones o cuáles son las misiones más importantes que han acogido tecnología ecuatoriana y la relevancia que tienen estas misiones. Por ejemplo, uno de los proyectos que más me llaman la atención a mí, que lamentablemente no se han hecho en Ecuador, es en Los Ángeles, en el distrito de Irving. La cuestión es que las secundarias de este distrito se reunieron, obviamente con una serie de técnicos, y decidieron crear un programa de diseño, desarrollo y lanzamiento de CubeSats, misiones 1U, para que los estudiantes tuvieran ese contacto y esa, digamos, sensibilización hacia la tecnología y el desarrollo espacial. Entonces, en el caso de la Agencia Espacial, ellos firmaron un contrato para ser proveedor de partes y piezas de 10 misiones. Ellos hasta la fecha ya han lanzado 3 misiones. Tengo entendido que continúan fabricando. A mí me llama más la atención este proyecto porque, aparte de lo tecnológico, he visto cómo funcionó el tema académico. Entonces, por ejemplo, desarrollar ese tipo de proyectos aquí en Ecuador sería lo ideal, pero nosotros justamente estamos esperando que sea el momento adecuado. ¿Qué tecnología tienen estos satélites? Bueno, por ejemplo, en el Irving 1, lo primero que se lanzó fueron todo el sistema de potencias del EPS, el sistema de manejo de potencia, el de paneles solares, las baterías, la computadora a bordo y el shielding, o sea, los escudos del satélite, que en el caso de la tecnología que se ha generado aquí en Ecuador, nosotros tenemos un escudo que permite utilizar electrónica convencional, ¿ya? De la que usamos aquí en la Tierra, ¿sí? Porque el blindaje evita que la variación de temperatura y radiación que hay en órbita dañe esa electrónica. Sí, en los siguientes satélites, nosotros fuimos incrementando la participación hasta el tercero, donde casi el 90% del satélite era diseñado y fabricado en Ecuador. Entonces, de esas misiones, por ejemplo, derivaron o pudimos probar ya en órbita todo lo que tiene que ver con comunicación óptica. Entonces, por ejemplo, no es usual, son pocas las empresas pequeñas en el ámbito espacial que tienen probados sistemas de comunicación óptica, es decir, láser. Nosotros lo logramos hacer gracias a estas misiones hechas en Estados Unidos. Entonces, como ven, cuando hay una cooperación, siempre ganan, ¿no? Nosotros no teníamos esperado ese desarrollo, pero probamos los sistemas de comunicación láser, probamos nuevos sistemas ¿cómo se llama?, de manejo térmico, entre otras cosas. Entonces, en ese proyecto se desarrollaron algunas tecnologías. El proyecto más reciente de conocimiento público es el que se está haciendo con una Universidad de México. En este proyecto, en este caso, nosotros estamos proveyendo la estructura, igual manejo de potencia, energía, paneles solares. Es básicamente una plataforma tipo Kratos, ¿sí? En ese caso, si quieren más información, en el Twitter de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana
hay mucha más información. Nosotros como fundación siempre replicamos todo lo de la agencia para que se sepa, entonces de ahí pueden tener más notación. Otra cosa importante es que, y una cosa que nos ha resultado, digamos, sostenible económicamente, es que hay muchas empresas y muchas universidades que compran partes específicas. Es decir, no, yo solo necesito 3, 4 baterías. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos distintos tipos de baterías, la agencia espacial las fabrica y las entrega al cliente. Entonces, en esos casos hay algunas veces que llegan a órbita, en otros casos se quedan para testeo o para investigación del que las adquiera. ¿Sí? Hay otros proyectos que son comerciales, que efectivamente están protegidos por NDAs, o sea, acuerdos de protección de la información, de los que tengo conocimiento, pero en general el fuerte de la Agencia Espacial Ecuatoriana, en este caso de nosotros, son el diseño y desarrollo de baterías con grado, para que entendamos grado militar, es decir, con altísimas prestaciones, el desarrollo del sistema de manejo de potencia, el manejo térmico, el de escudos y de paneles solares. Esos son los fuertes que hay aquí. Muy bien. Muchas gracias, Rogelio, igual por la pregunta. Nos saludan desde Ibarra, te mandan un gran saludo. Igualmente, Carlos Silvera nos saluda desde Londres. Y pues, bueno, esas han sido todas las preguntas. Yo quisiera que, para finalizar, nos des un mensaje inspirador, ¿no? Acerca de para motivar a las futuras generaciones, a las presentes y a las futuras generaciones de perseguir sus sueños, ¿no? Tal vez el hecho de que alguien tal vez quiera ser astronauta, un ecuatoriano quiera ser astronauta o quiere ser un ingeniero aeroespacial y muchas personas digan, eso no se puede porque es costoso o no tiene futuro, qué sé yo. ¿Qué les puedes decir a esas generaciones, a ese niño, a ese joven que tienen esas aspiraciones? Primero, un recuento de mi propia experiencia. Es decir, desde niño me encantaba el tema espacial, el tema aeroespacial, pero el espacio siempre me atrajo muchísimo. En algún punto de mi vida abandoné eso porque justamente consideré que no era algo viable aquí. Pero con el tiempo y gracias al ir y venir de la vida, me topé con este tema y después de varios años de trabajar en él, me di cuenta de que efectivamente me encanta, me hace sentir realizado el trabajo que hago y tiene una perspectiva enorme de futuro. Entonces, en base a eso, yo puedo decir que primero, lo único que tienen que tener siempre en mente es una fe y una confianza de piedra en sí mismos y en lo que quieren lograr. En el tema espacial, en el tema de todo lo que hemos conversado ahorita, lo otro que tienen que tener en cuenta es que ya no están solos, ¿sí? Ya no son ese Juan Jaramillo de 8 o 10 años que veía y que se sentía solo en él. No, es decir, hay mucha gente que estamos trabajando en esto, ya sea en la Fundación o en Astrociencias Ecuador o en, por ejemplo, Rune Space, en una serie de organizaciones aquí en Ecuador y en la región que están haciendo lo necesario para que cuando sea el momento de esas personas que están soñando, de esas niñas, de esos niños que quieran participar como sea, que quieran participar en la industria espacial, lo puedan hacer. Entonces, tengan mucha fe en sí mismos, crean en lo que pueden hacer, no escuchen a las personas que dicen, eso no es de aquí, eso no tiene sentido, eso no se puede hacer. Nosotros, inclusive como adultos, hemos escuchado a esas personas y déjalas, está bien, ellas ven el mundo así, pero ustedes son diferentes. Porque la gente que quiere trabajar en el espacio, que le atrae el espacio, las ciencias, eso es diferente. Entonces no dejen de creer nunca en ustedes y sigan trabajando y sigan estudiando y sigan esforzándose en ese tema y nosotros más viejos y más esperamos verlos ahí teniendo éxito y realizándose como profesionales y como seres humanos. Bueno,
tenemos que llegar al final de nuestra transmisión, no sin antes agradecerte a ti, Juan Jaramillo, por haber asistido, por brindarnos más información de cómo se encuentra no la carrera espacial, el desarrollo espacial en el Ecuador. Creo que hay mucho en que trabajar desde la divulgación, como páginas como nosotros, como Quillañam, y ustedes igualmente dentro de la educación. Yo celebro que Ecuador en este momento esté exportando este tipo de tecnología y como un recordatorio de que todo se puede, ¿no? Igualmente a las personas que nos están acompañando desde su celular, desde su computadora, muchas gracias por su sintonía. Esperemos que este tipo de programas lleguen a sus familias, a ese niño, a ese joven que todavía tiene ese sueño y que busca de alguna manera hacerlo realidad. Ese es nuestro fin, inspirar a las futuras y a las presentes generaciones. Así que muchísimas gracias nuevamente, Juan Jaramillo, por estar aquí. Éxitos en todos tus proyectos, en todos los proyectos de tu fundación igualmente, del Siderales Foundation. Y pues nada más, eso nomás, no sé si quieras algunas palabras finales de despedida. Les agradezco mucho y estoy a las órdenes y cuenten no solo conmigo, sino con todos los colegas que hemos estado trabajando estos años aquí en Ecuador. Así que mientras más unidos estemos todos, mejor. Exactamente, y pues el Festival Astronómico de Astrociencias Ecuador y Quillañam todavía continúa. Tendremos a lo largo de esta semana todavía presentaciones, charlas, conversatorios del índole astronómico, ¿no? Sigan con nosotros y que tengan una bonita noche. Cuídense todos. Chao, chao.